Se vino el 2024, gente. Ya llegó. Ya no le pongan condón porque ya se vino. Y si estás aquí es porque probablemente quieras aprender a dibujar ya de una vez, pero no sabes por dónde empezar. Tranquilo, muchacho, porque yo tampoco tenía idea. Al menos hasta hace un tiempo en donde finalmente me di cuenta de cómo debía de seguir una especie de rutina y una especie de camino correcto para no terminar cagándola a futuro. También me di cuenta que algunos de mis fundamentos estaban bastante flojos y algunos un poco menos flojos, pero en general, pues sí, estaban algo flojos. Por eso hoy te lo resumo así nomás, los fundamentos del arte. ¿Qué tal, gente? Soy yo de nuevo. Voy a saludar ahora porque no lo hice hace un momento. Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Espero que hayan hecho su tarea porque quiero que pongan atención a todo esto que queda de video. O si quieren lo ponen de fondo, no sé. Para poner en situación, los fundamentos son básicamente las estadísticas que has de mejorar para lograr aprender correctamente alguna disciplina. El fútbol tiene sus fundamentos, la música tiene sus fundamentos, entonces el dibujo también los tiene, porque después de todo es una disciplina. Piénsalos como las bases de un edificio o de una casa, porque si las columnas o bases son una cagada o están mal hechas, probablemente aquella casa se caiga al movimiento más pequeño, pero si estas están correctamente construidas y planeadas, probablemente aquella casa dure mucho más tiempo. Entonces, si no quieres ser pues esta casa que se derrumba al primer movimiento más pequeño, pues lo mejor será que comiences a practicar y a conocer más de estos fundamentos. Y para eso estoy yo, para mostrarles los distintos fundamentos que hay en el arte. Obviamente los voy a tocar de una manera muy simple, porque si me pongo a hablar a profundidad de cada uno de ellos, probablemente me tarde más de media hora. Así que ya sin más kikiriki, vamos a empezar a hablar del primer fundamento. Abro paréntesis aquí para para pedir perdón primero por el ruido de fondo que probablemente se esté escuchando ahora. Es que las aves de los vecinos están teniendo una batalla de rap y pues no puedo evitarlo. Pronto todo acabará, gente. Pero bueno, ahora sí vamos a hablar del primer fundamento. Y ese es la perspectiva. Vamos a empezar por uno de los fundamentos menos favoritos y que la mayoría de artistas teme, y me incluyo. La perspectiva es básicamente el dominio del espacio, poder ser capaz de colocar los diferentes elementos de un dibujo para que estos tengan coherencia entre sí, sin que parezca que estos están flotando por allí. Es de las cosas más importantes, ya que con la perspectiva aprendemos a posicionar nuestros personajes, objetos, criaturas, etc. Además de otorgarles profundidad, y por lo mismo pues tridimensionalidad, ya que recordemos que al dibujar no es más que una ilusión, un engaño, una vil mentira para hacer que nuestro cerebro piense que está viendo algo en 3 dimensiones, cuando la realidad es que son simplemente un conjunto de líneas y formas en 2 dimensiones que aparentan ser un volumen. La perspectiva es tan sencilla como esto de aquí, pero también puede ser tan compleja como esto otro de acá. Pero créeme que muchas de estas cosas más técnicas son utilizadas principalmente para dibujos exactos y precisos. Los únicos puntos de fuga que realmente importan son los 2 o 3 puntos de fuga, ya que son los más fieles a la realidad. Puedes practicar la perspectiva simplemente trazando tu línea de horizonte y dibujando diferentes cubos dependiendo de la perspectiva que utilices. De esta forma te irás acostumbrando poco a poco a ella. Ya si deseas puedes ponerte más travieso e intentar más técnicas de perspectiva o descubrir más de sus secretos, que son, de verdad, son un montón. La perspectiva es un tema muy pero muy amplio. No se lo salteen porque, en serio, es de los fundamentos más importantes y los que más les va a ayudar a mejorar. Hablemos ahora del que creo yo que es el fundamento más importante de todos y el que los va a ayudar prácticamente a dibujar cualquier cosa que se imaginen. Y esta es la estructura. Este es uno de los fundamentos más importantes y básicos de todos, como lo dije al principio, y puede ser tan sencillo como dibujar estos cubos, estos cilindros, estas cosas, y a la vez tan complejo como para parecer un ingeniero. Este fundamento se centra en dominar las formas tridimensionales, manipularlas, rotarlas y colocarlas en el espacio. También es muy útil para entender la tridimensionalidad de las formas, sean orgánicas o no. Gracias a este fundamento podemos dibujar literalmente lo que sea, ya que nos ayuda a transformar figuras complejas como lo podría ser la figura humana en sus formas más simples. Obviamente no solo humanos, sino también animales, criaturas, mechas, robots, máquinas, armaduras, cualquier cosa que pueda entrar en tu cabeza loca. Hay un video excelente del canal de Proco en YouTube en donde explica este fundamento y sus diferentes conceptos para dominarla. Está en inglés pero hay subtítulos, así que sí se puede, gente. La estructura va muy de la mano con la perspectiva, así que dominar estos dos fundamentos será esencial para mejorar en el dibujo. Quiero hacer un video muy específicamente hablando de estos dos fundamentos más a profundidad, así que pues espérenlo. Para practicar estructura es más que nada ponerse a dibujar formas simples al principio: cubos, esferas, cilindros, pirámides, conos,
y todas esas cosas. Luego empezar a jugar más con ellas, como por ejemplo empezar a rotarlas. Luego podemos empezar a manipularlas, como a aplastarlas, a estirarlas, a doblarlas y así. Y luego empezar pues a fusionarlas, como crear una forma más compleja a partir de estas formas ya hechas. Lo ideal sería empezar a entender los objetos, ya que estos son formas muy sencillas, pero ya combinadas. Y una vez que ya aprendemos a combinarlas, tendríamos que aprender a construirlas. ¿En qué sentido? Pues por ejemplo, al dibujar la figura humana, tenemos que armarlo como un muñeco de Lego, como lo que vimos en el video de acá. Es como bloques que vamos colocando para formar una figura mucho más compleja. Y así ir poco a poco hasta empezar a dominarla más y más y más. Y este fundamento, como dije al principio, se puede llegar a complicar mucho más de lo que parece. Así que pónganle específica atención a este de aquí, porque la estructura es importantísima. Pasemos al siguiente, y este es el gesto, que es uno de los fundamentos esenciales antes de la anatomía. Es por eso que digo que la anatomía realmente no es tan importante, porque existen estos tres fundamentos de los que ya hemos hablado. Pero bueno, de eso podemos hablar en otro video y en otro tema. El gesto es básicamente capturar el movimiento de una pose en pocos trazos. Gracias a él podemos darle más credibilidad y más dinamismo a nuestros dibujos de figura humana o de animales. Las poses, por así decirlo, tienen diferentes elementos a tener en cuenta. Por ejemplo, el punto de apoyo, el equilibrio, la línea de acción, etc. Podríamos pensar que ejecutar todo esto con pocos trazos puede ser muy sencillo, pero lo hermoso y complicado del gesto es que por lo general solo dispondrás de como máximo 2 minutos para plasmar todos estos conceptos en el papel, incluso hasta en 30 segundos, pero eso es para los más experimentados. Gracias a esta limitada cantidad de tiempo podremos dibujar unas 10 o 15 poses en tan solo una hora, lo que hace el proceso de iteración más dinámico y nos ayudará a soltar la mano de igual forma. El gesto está prácticamente en cualquier dibujo que veas, solamente ponle un poco de atención y lo vas a encontrar. Y ya que estamos hablando de gesto, ahora nos toca hablar de la anatomía. Ahora sí, el favorito de muchos y el más odiado por otros. Muchos se confunden en este fundamento o le tienen miedo al pensar que necesitan ser médicos para entenderlo a la perfección. Y la realidad es que no. Los artistas solo necesitamos aprender los músculos más superficiales del cuerpo humano, además de uno que otro concepto adicional. Con la anatomía le daremos una sensación de credibilidad y funcionalidad a nuestros dibujos. Así nos evitamos romper las diferentes partes del cuerpo y colocarlas correctamente en su sitio. Este fundamento también abarca proporciones, estilización, etc. Si dominas la estructura y la perspectiva, la anatomía se puede facilitar bastante. Es por eso que creo que si estás empezando, no te concentres demasiado en este fundamento, sino en los dos anteriores que ya mencioné. Principalmente porque la anatomía se puede simplificar o estilizar lo suficiente como para camuflar todos estos errores. Algo también muy importante y bueno de aprender anatomía es que nos puede ayudar en el diseño de diferentes cosas, como por ejemplo el diseño de armaduras, el diseño de criaturas fantásticas, etc. Además de que conocer la anatomía humana nos ayuda a conocer o que se nos facilite más la anatomía de ciertos animales, específicamente los mamíferos. Eso sí, aunque no sea el fundamento más importante, es el que más salta a la vista, y créeme que de verdad es súper divertida de aprender. Ahora sí, antes de continuar, gentita, me gustaría pedirles un like, un comentario, y si quieren pues se suscriben, no sé, ahí ven ustedes, pero nada, solo quería decir eso. Continuemos ahora sí con la luz y sombra o los valores tonales, que son más o menos parecidos. La luz y sombra es de los fundamentos más complicados, y la luz es súper caprichosa porque se comporta de una forma muy pero muy extraña. Cuando crees que por fin la entendiste, la muy hija de su progenitora te soltará otra cosa más que probablemente no sabías. Además que la luz no se comporta de la misma forma en distintos objetos o texturas. La teoría básica es la clásica esfera en donde separamos la luz y la sombra, pero luego llegan otros conceptos como la luz proyectada, la luz reflejada, la luz de ambiente, la oclusión ambiental, la luz difusa, sombras de contornos y un largo pero largo etcétera. De todas formas hay que mantenerse en lo simple. Si apenas vas empezando, te recomiendo pintar tus dibujos con la técnica de cel shading, que es básicamente el tipo de sombreado que utilizan muchos cartoons y muchos animes. Luego, poco a poco, puedes ir implementando más de estos conceptos de los que he mencionado antes. Una vez que más o menos vas entendiendo mejor estos conceptos, puedes pasar a los valores tonales,
que son básicamente los diferentes tonos de gris. De esta forma nos concentramos en lograr un buen contraste y brillo en cada pintura, en cada ilustración, y sobre todo a entender el volumen de las formas, por lo que sí, este fundamento también está algo relacionado con la estructura hasta cierto punto. De hecho, si miras bien, cualquier ilustración profesional tiene un buen manejo de los valores tonales, así que esto es una parte muy importante. Es útil que te concentres en los grises antes que el color, porque como digo, así solo nos concentramos en lograr un buen contraste. El color lo dejaremos para después, ya que puede distraernos con muchos temas como diferentes colores, reflejos, y el cómo funciona la luz en ellos nos terminará por marear. Además de que hay otro fundamento que se centra específicamente en el color y es del que vamos a hablar ahora. Ahora sí, la teoría del color, que es posiblemente el favorito de muchos, pero también es uno de los más difíciles de entender. Al menos al principio, desde psicología del color, saturación, tono, luminosidad, combinaciones, etc. Si se dan cuenta, cuando te enseñan los colores solo te enseñan temas teóricos del color, más no temas de sombras y todo eso que ya vimos en lo que vendría a ser los valores tonales. Distintos colores crean diferentes sensaciones, combinar los colores correctamente según el tipo de ilustración o dibujo será esencial para comunicar correctamente el mensaje. Después de todo, no tendría sentido que una imagen que intente expresar alegría tenga colores opacos y apagados o desaturados, o que una ilustración terrorífica tenga colores llamativos y supervivos y alegres. La teoría del color también se aplica al diseño de personajes, ya que las correctas combinaciones de colores pueden hacer que un personaje sea más memorable. De hecho, si te muestro estas 4 paletas de colores distintas, probablemente ya sepas quiénes son estos 4 personajes de aquí. Pasemos ahora al último, pero no el menos importante, que es la composición. Este es esencial si lo que quieres es transmitir correctamente el mensaje de tu ilustración. La composición se basa en ordenar los diferentes elementos de una ilustración para que estos se vean de una manera armoniosa y transmitan de mejor manera la historia o mensaje de la obra. Parece un fundamento sencillo, pero es mucho más complejo de lo que parece. Hay muchas formas de ordenar los elementos siguiendo ciertos estándares, por así decirlo, como por ejemplo la composición áurea, la cuadrícula, triangular, etc. Realmente no hay mucho más que decir sobre pero en serio, estudienla si lo que quieren es mejorar en sus dibujos. Y ya está, esos son básicamente los fundamentos más importantes para que puedas comenzar a practicar. Pero ahora surge un pequeño problema. ¿Por cuál empiezo? O mejor dicho, ¿cuáles debo priorizar? Bueno, vamos a responder esto por partes. Primero busquemos tu objetivo, o mejor dicho, ¿qué exactamente buscas hacer? ¿Ilustraciones como las de Riot Games? ¿O tal vez un cómic como los de Marvel? ¿O a ti probablemente te guste el diseño de personajes o pintar paisajes? Responder esta pregunta es importante porque nos ayudará a tener el camino más claro. En mi caso, a mí me gusta mucho el diseño de personajes y la ilustración, así que más o menos trato de hacer algo como eso. De hecho, la mayoría de las cosas que subo casi nunca o nunca de por sí tienen fondo, aunque eso en realidad es porque no me salen o se me da muy mal, pero por lo general siempre trato de hacer que el personaje sea lo que más resalte. Muy bien, entonces ya descubriste cuál es tu objetivo. Ahora es momento de ver qué fundamentos debes priorizar según esto. Aquí hay una tabla que en realidad es una traducción que hice, la original es de un canal llamado Saikra, en donde explica esto más a profundidad. Esta tabla está dividida en los fundamentos y en los tipos o en las ramas que hay del arte del dibujo. También estos colores de la tabla significan cuánto debes aprender cada fundamento. Un nivel básico, un nivel intermedio o un nivel avanzado. Tomemos por ejemplo el ilustrador, que es el que más jodida la tiene, entre comillas, porque es el que debe aprender más de todos los fundamentos, o sea, prácticamente de todo un poco, a excepción de uno que necesita un nivel aproximadamente intermedio de este mismo. También miren cómo los fundamentos más importantes son la estructura y la perspectiva, siendo los que más cuadros rojos tienen en la tabla. Pero claro, esto solo nos responde a la pregunta de cuáles debo priorizar, más no a por dónde debo empezar. Y es aquí donde te voy a mostrar otro esquema para que tengas más o menos una idea de por dónde debes empezar y hasta qué punto puedes llegar. Nuevamente, este esquema no lo hice yo, solo lo traduje de otro canal en inglés para mostrárselo a ustedes, así que los respectivos créditos están a sus respectivos creadores. Les voy a dejar los 2 videos ahí abajo para que los puedan checar si gustan. Pero nada, en este esquema podemos ver el orden que más o menos debemos seguir para practicar y mejorar poco a poco. Vamos a verlo un poco más por encima. Primero tenemos en la base de todo a la observación y el control de la línea. Están ahí abajo porque son la base de todo. Una vez dominados estos, podemos pasar a la perspectiva y las formas, que en este caso son las 2D o las 3D, para luego entrar en el terreno de la
estructura y sus respectivas partes. Dominado esto, está la construcción, que es como armar un maniquí, y si dominas esto puedes pasar al siguiente nivel, que es el dibujo de máquinas, animales y figura humana. La figura humana y animales se puede dividir en sus respectivos fundamentos como el gesto, anatomía y arrugas de la ropa. Por otra parte, para la anatomía, si sigues avanzando deberás aprender construcción de la cabeza, del cuerpo y anatomía un poco más avanzada, en donde aprenderás más cosas como los huesos y uno que otro músculo más interno pero importante. Finalmente, la construcción de la cabeza pues va con el tema de expresiones y rasgos faciales. Ahora retrocedamos un poco hasta la estructura, en donde encontramos que al mismo tiempo podemos practicar la luz y sombra. Dominado esto, podemos pasar a los valores tonales, luego a la teoría del color, para ahora pasar a la composición y psicología del color, para finalizar con la composición y ahora sí llegar a los entornos y el storytelling. Con estos dos esquemas pues básicamente ya podemos empezar a crear nuestra especie de rutina y nuestra especie de camino, teniendo en cuenta obviamente cuáles fundamentos vas a priorizar y cuáles vas a dejar un poquito más de lado. Te recomiendo que te concentres en uno solo más o menos por un mes, ya que de esta forma se te va a hacer más sencillo aprenderlo y entenderlo que literalmente hacer todos y cada uno todo el año, porque ahí te puedes confundir y te puedes marear. Así que tómatelo con calma, un fundamento a la vez. Una vez que ya lo entiendas y lo domines, pues pasas al siguiente y así. Obviamente habrán otros factores que van a influir en cuánto tiempo tengas para aprender cada uno de ellos por X o Y motivos, no lo sé, puede ser por estudios, por trabajo, por cualquier tema, cualquier cosa que pues también estés haciendo al mismo tiempo que estás aprendiendo eso. Así que nuevamente, tómatelo con calma, no te apures, esto es para aprender poco a poco, es ir progresivamente. Y también recuerda por el camino pues divertirte, tener tus propios proyectos personales que hagan que pues esto se haga más ameno. Porque al final del día recuerda por qué empezaste a hacer eso. Lo hiciste porque te gustaba y no tanto para verlo como un trabajo o algo así. Así que ve con calma, recuerda siempre divertirte durante el proceso de aprendizaje porque es una de las etapas más hermosas. Así que pues nada, eso sería todo. Y pues ya está, ya se acabó. Muchas gracias por llegar hasta aquí. Recuerden que si desean apoyar mis otros trabajos, ahí abajo está el Instagram y el Twitter y también TikTok, pero ese como que lo tengo medio abandonado, así que pues nada, muchas gracias nuevamente, mucha suerte en sus proyectos, chao.